¿Sabía usted que cuando Dios por medio de Salomón dijo, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos? En Proverbios 18:21. Se estaba refiriendo a las consecuencias que podríamos enfrentar por no saber hablar con prudencia. Por ejemplo, consecuencias judiciales que podríamos tener al declarar en una corte, y no está hablando de confesión positiva o negativa. Ningún ser humano tiene el poder de prolongar la vida o quitarla con sus palabras, ni decir en qué momento va a morir. Este poder está solamente en la soberana voluntad de Dios. Aunque la doctrina de la confesión positiva aún es muy popular, no es bíblica. Debemos ser prudentes para hablar, pues de lo que digamos debemos afrontar las consecuencias. El capítulo 18 de Proverbios nos habla repetidamente acerca de los chismosos, y este versículo es en consecuencia una advertencia para hablar sabiamente o saber callar. El que la ama, o sea, la lengua, se refiere a la persona que le encanta hablar. Comerá de sus frutos. Quiere decir que sufrirá las consecuencias de no saber guardar silencio. En un sentido práctico, con nuestras palabras podemos testificar a favor o en contra de alguien que es acusado. También podemos presentar defensa en una corte por nosotros mismos o podamos inculparnos de aquello que se nos acusa. Por esta razón, cuando una persona es acusada de un delito, se le aconseja que no haga declaraciones si no cuenta con un abogado, ya que por desconocimiento o ingenuidad puede inculparse por sus propias palabras. También este verso es una advertencia, pues en la ley judía un testigo falso, al demostrarse su falsedad, recibiría la misma pena que buscaba para la persona que había acusado. Si buscaba que se condenara a muerte a alguien y se demostraba que su testimonio era falso, sería el falso testigo que sería condenado a muerte. Pueden buscarlo en Deuteronomio capítulo 19, versos del 16 al 19. De ningún modo quiere decir que si confesamos vida vamos a vivir y si confesamos muerte moriremos. Tampoco tenemos ese poder sobre otras personas. No podemos declarar, decretar o confesar sanidad sobre una persona, mucho menos vida o muerte. Podemos y debemos orar constante y persistentemente pidiendo sanidad para quienes sufren de enfermedades, pero dependemos de la soberana voluntad de Dios. Como vemos, el ser humano no tiene poder en sus palabras para crear o destruir. Las palabras pueden hacer sentir bien o mal a alguien, pueden herir o pueden infundir confianza, pero eso no es crear, no es destruir físicamente y por supuesto no es dar vida o dar muerte espiritual o físicamente a nadie. En nuestras palabras, como en todo lo que hacemos, debemos procurar siempre que Dios sea glorificado. Santiago capítulo 3, versos del 6 al 10, nos habla de cómo un miembro tan pequeño puede provocar grandes consecuencias. Muchas personas hablan del poder que tienen en la lengua para dar vida o muerte. Y diría que no confiesan la muerte de nadie, no porque no tengan el poder, sino porque sería pecado y ellos son incapaces de matar. Pero tampoco ninguna de ellas va a un hospital de personas desahuciadas para declararles vida y curar a quienes padecen de enfermedades terminales. Todos, seamos creyentes o incrédulos, dependemos de la soberanía de Dios. La diferencia está o debería estar en que si alguien afirma ser creyente, debería reconocer esa soberanía. Nosotros no tenemos poder para declarar vida o la muerte, pero estamos en las manos de un Dios que nos ama. Es sabio y está en control de todo, pues es todopoderoso. Dios les continúe bendiciendo.